Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach, que significa Feliz Hanukkah. ¿Sabías que el Hanukkah se menciona en la Biblia? Y el lugar donde se encuentra quizás te sorprenderá. No se halla en el Tenaj o el Antiguo Testamento, sino que lo encuentras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, capítulo 10. Allí encontramos en el verso 22 que durante el invierno, Yeshua ascendió a Jerusalén, porque era el tiempo para la fiesta de la dedicación. Y la palabra dedicación en hebreo es Hanukkah. Lo cierto es que la participación de Yeshua y el hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a Juan a registrar esto, nos dice que Hanukkah tiene importancia para todo creyente. Esta noche, mi deseo es que aprendamos un poco sobre el significado de esta festividad. Si continúas leyendo esta misma sección del Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 23 nos enseña algo. Allí aprendemos que Yeshua fue encontrado en un lugar muy especial. En hebreo lo llamamos Ulam Shlomo. Shlomo es la manera como decimos Salomón en hebreo. Yeshua fue encontrado en el Salón de Salomón. ¿Qué es eso? Tu Biblia probablemente diga el pórtico de Salomón, pero se trata del mismo lugar. Sabemos que el rey Salomón construyó el primer templo. Su padre David lo preparó todo, pero fue Salomón quien supervisó la construcción y ofreció esa maravillosa oración de dedicación para que el templo fuera inaugurado y puesto en servicio. Así que era la fiesta de la dedicación, Hanukkah. El Mesías estaba en Jerusalén, específicamente en un lugar muy significativo, dentro del área del templo, conocido como Ulam Shlomo. ¿Y por qué eso es importante? Porque sabemos que hay restricciones. No cualquiera puede entrar y llegar a donde quiera. Hay ciertos lugares del templo reservados solamente para ciertas personas, como los levitas, y para aquellos de la casa de Aarón, que también eran levitas, pero de la división sacerdotal. Hay lugares solo para ellos, por ejemplo, el lugar santo es solo para sacerdotes y levitas. ¿Y qué tenía de especial Ulam Shlomo, el salón de Salomón? Este era el lugar más cercano al que alguien que no era de la tribu de Leví, el lugar más cercano donde alguien podía estar con respecto al lugar santísimo. Esa era la razón por la que Salomón siempre estaba allí durante los tiempos de adoración, porque él quería estar lo más cerca posible de la presencia de Dios. Ahora, hay una enseñanza en el judaísmo y es la siguiente. Ellos dicen que hay una importante conexión entre Hanukkah y la obra y la revelación del Mesías. Es por eso que leemos en esta sección, Juan 10, del 22 al 24, que dice que los fariseos rodearon a Yeshua y dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Ahora, ellos no buscaban una respuesta verbal. Ellos querían que él hiciera algo. ¿Por qué razón? Porque existe la creencia de que en Hanukkah el Mesías entraría al lugar santísimo y el reino de Dios sería inaugurado. Y me refiero específicamente al reino conocido como el reino milenial, desde Jerusalén, que durará 1000 años. Así que su pensamiento era este. Queremos deshacernos de Yeshua. Ellos no creían que él fuese verdaderamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías de Israel. Así que decían, si eres el Mesías, pues es tiempo de Hanukkah, entra al lugar santísimo, procurando que muriese por esto. ¿Y por qué creían que moriría? Bueno, en Levítico recordarás que los hijos de Aarón, es decir, los dos hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, entraron al lugar santo y murieron porque presentaron un fuego extraño. Ellos estaban haciendo las cosas a su manera,
Y por lo tanto, los fariseos, de cierta manera burlándose de Yeshua, le decían, entra ya si eres el Mesías, pues es Hanukkah. Entra al lugar santísimo y veremos lo que pasa. Sabemos que no era el momento, según la voluntad de su Padre, de que Él entrara al lugar santísimo. Él lo hará, pero después de que regrese en su segunda venida. Y sabemos algo. Él va a regresar al Monte de los Olivos. Él descenderá por el Monte de los Olivos, cruzará el valle de Cedrón y pasará por la puerta oriental, también conocida como la Puerta Dorada o la Puerta del Agua. Pasará por la puerta oriental que actualmente está sellada. Eso no será un problema para él. Y eventualmente entrará, en efecto, al lugar santísimo, demostrando que Él es Dios con nosotros, es decir, Emmanuel, y que Él es el Mesías. Así que Hanukkah realmente se relaciona con la obra futura del Mesías. Quisiera hacer una pausa y compartir con ustedes algunas cosas antes de seguir adelante con nuestro estudio del Hanukkah. Si miras lo que tengo frente a mí, verás el Hanukkah. Ahora, el Hanukkah es diferente a la menorá. Ambos están relacionados, pero el Hanukkah no tiene 3 ramas a un lado y 3 ramas al otro y una central, destinando así 7 lugares en total donde colocar y encender las velas. Pero el Hanukkah, por el contrario, tiene 4 a la izquierda, 4 a la derecha, y luego esta que está encendida actualmente y que se conoce de manera única como el Shamish. ¿Y por qué eso es importante? Esa palabra se relaciona con un siervo. Y lo que nosotros hacemos como organización, y lo que es mi enfoque en la vida, y espero que también sea el tuyo, es exaltar a Yeshua. Él es el eterno Hijo Divino de Dios. Él es digno y queremos exaltarlo, queremos glorificarlo, queremos servirlo, queremos compartirlo y enseñar sobre lo que Él ha hecho y también sobre lo que Él hará en el futuro. Por lo tanto, esta vela se enciende en memoria de Él y con la expectativa de su regreso. Ahora, cuando hablamos sobre su regreso, siempre debemos hacer una distinción entre su venida para el arrebatamiento o el rapto, que tendrá lugar antes de la ira de Dios, y su segunda venida, que ocurrirá al final de la 7ª semana de Daniel, de esos últimos 7 años que llegarán a su conclusión con el regreso del Mesías, su segunda venida. Y te daré buenas noticias. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 3:13, los santos, es decir, tú y yo, los que han sido redimidos por la sangre del Mesías y que han aceptado el Evangelio, vamos a venir con Él y vamos a gobernar y reinar con Él durante el reino milenial. Y sabemos que no habrá templo en la Nueva Jerusalén, pero sí habrá un templo allí durante esos 1000 años. ¿Y qué pasará? ¿Por qué es importante el Hanukkah? Bueno, sabemos que el anticristo es realmente un falso Mesías, y él hará algo. Hay un evento conocido como Shikutz ha-Meshomem, que se traduce como la abominación desoladora. Se refiere a cuando el anticristo entre al lugar santísimo con el fin de exaltarse a sí mismo y oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios, con adoración y santidad. Allí él se declarará a sí mismo como Dios. Ese es un sacrilegio y una profanación, y por lo tanto llamamos ese evento la abominación desoladora. Pero ya hemos dicho que Yeshua entrará en el lugar santísimo con el fin de iniciar ese reino milenial de Dios. ¿Y qué sabemos al respecto? Bueno, muy simplemente sabemos que es la voluntad de Dios que Yeshua gobierne. Y sabemos que hay una conexión de Hanukkah. ¿Por qué? Bueno, si lees alguna vez Daniel capítulo 12, notarás que después de la abominación desoladora,
deberíamos esperar que pasen 1260 días. Podemos decirlo en otras palabras, que pasen 42 meses, o lo que es igual, 3 años y medio. Pero lo sorprendente de Daniel 12 es que, en vez de 1260 días, encontramos 30 días adicionales. 30 días tradicionalmente en la Biblia representan el luto por Aarón que hicieron los hijos de Israel y el luto por Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Ellos también lloraron su muerte durante 30 días. Así que el 30 se relaciona con la muerte y específicamente con el luto. Y se nos dice que cuando el Mesías regrese, la gente lo mirará y llorará. Llorarán por aquel que fue traspasado. Así que estos son 30 días, pero en Daniel capítulo 12 dice, bendito es aquel. Esa palabra es Ashrei, que significa bendito y feliz. Aquellos que lleguen, y tenemos 45 días adicionales. Así que al 30 se le suman 45, arrojando 75. ¿Por qué eso es importante? Porque si te fijas en la profecía de Zacarías, allí se habla de la segunda venida del Mesías. Y dice que ellos mirarán, ¿y quiénes son ellos? Los hijos de Israel, un remanente de ellos. Ellos mirarán a aquel que fue traspasado, es decir, que fue crucificado, y lo van a llorar, se van a lamentar. Y esa palabra lamentar es una forma de adoración. Es una forma de derramar tu corazón en arrepentimiento y lamentación ante Dios, dentro del contexto de adoración. Así que van a llorar. Y luego tenemos 45 días adicionales para un total de 75. ¿Por qué eso es importante? Porque en el próximo capítulo, Zacarías capítulo 13, leemos que se abrirá una fuente. ¿Qué es una fuente? Un lugar donde hallamos agua. Un término vinculado con la inmersión. La gente se sumerge en agua en diferentes momentos por diferentes razones, pero hay un día nacional de inmersión que ocurre un día antes del día de la expiación. Justo antes del día de la expiación, la gente se sumerge. Y esto nos dice que esta fuente se abrirá para la purificación de aquello que en hebreo llamamos lida y que significa impureza. Todo lo que es inmundo. Eso se hace mediante la inmersión, y este tiempo de inmersión es Yom Kippur, el día de la expiación. Aprendemos bíblicamente, presta mucha atención a esto. Siempre transcurren 75 días desde el día de la expiación, Yom Kippurim, hasta Hanukkah. ¿Y qué sucederá en Hanukkah en el futuro? ¿Por qué Dios dice, bendito es aquel que llega a estos 75 días adicionales, 1335? Inicialmente pensábamos en 1260. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Pero hay 75 adicionales, lo que nos lleva a un total de 1335 días. ¿Por qué eso es importante? Porque se relaciona con el establecimiento del reino de Dios. Y allí es cuando entonces el Mesías regresará en su segunda venida. Nosotros los creyentes, según 1 Tesalonicenses 3:13, vamos a venir con Él y vamos a gobernar y reinar con Él durante los 1000 años de su reino milenial. Entonces, vemos una conexión entre los últimos días, el Hanukkah, y lo que el Mesías hará, entrar al lugar santísimo y gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores durante esos 1000 años conocidos como el milenio. Hagamos una pausa un momento para hablar de un tema puntual. Hay algunos que enseñan que el nacimiento del Mesías está relacionado con Hanukkah, pero no es así. No hay evidencia bíblica que una al nacimiento del Mesías con Hanukkah.
Otros aún quieren decir que el Mesías nació durante la fiesta de los tabernáculos. Y así piensan muchos creyentes mesiánicos. Yo mismo soy un judío mesiánico, parte de esa comunidad, pero ciertamente yo no enseño que el Mesías haya nacido durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué entonces algunos enseñan eso? Bueno, hay dos razones principales. Dice en el Evangelio de Juan que la palabra, y este es Yeshua, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra para habitar también significa piel. La palabra piel en nuestro idioma se deriva de este término. Así que lo que dicen es que tenemos el tabernáculo, tenemos la piel, que Él se cubra de piel humana es la encarnación, es su nacimiento, por lo tanto tuvo que haber ocurrido durante la fiesta de los tabernáculos, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o hizo tabernáculo con nosotros. También dicen que en el Evangelio de Lucas se habla de Zacarías. Ahora, ¿de qué Zacarías estamos hablando? No del profeta, sino del padre de Juan el Bautista. Y recordarás que él era un sacerdote, descendiente de la línea de la familia sacerdotal de Abías, que está en la 8ª rotación. Bíblicamente sabemos que había 24 rotaciones de sacerdotes. Pero esto es lo que debemos comprender. No sabemos nada sobre esas rotaciones. Y además, después de la cautividad babilónica, y el nacimiento del Mesías tuvo lugar después de la cautividad babilónica, se nos dice en el libro de Esdras que inicialmente solo regresaron algunas familias sacerdotales. No sabemos cómo quedó la rotación. Así que, el hecho de que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entrara en el lugar santo para ofrecer el incienso, no dice nada en cuanto a cuándo exactamente sucedió eso. Ahora, sabemos que Elizabeth, la esposa de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sabemos que su concepción tuvo lugar 6 meses antes de la de Yeshua. Pero nada de eso nos dice nada sobre el nacimiento del Mesías, en el sentido de que tuvo lugar durante Sukkot. No hay evidencia bíblica de eso. Y permítame decirte algo más. Existe evidencia de que el Imperio Romano permitió bastante libertad religiosa para el pueblo judío durante la mayor parte de su dominio, hasta que finalmente se produjo la revuelta liderada por Simón Bar Kokhba, y fue allí cuando la libertad religiosa se terminó. Pero debemos recordar que cuando nació el Mesías, Joseph y Miriam es el nombre original en hebreo para María. Así que estamos hablando de José, el padre legal de Yeshua, no biológico, y Miriam, quien era realmente la madre biológica del Hijo encarnado de Dios. Es decir, de aquel que se hizo carne. Él fue concebido por el Espíritu Santo sin simiente masculina, pero el vientre de Miriam fue utilizado y presumiblemente también su óvulo. Así que él se hizo carne. Pero debemos recordar algo. Cuando miramos el Evangelio de Lucas, vemos que Joseph y Miriam, o José y María, temían a Dios. Se les llamaba justos. Eso significa que se tomaban en serio la Torá. Y ciertamente no habrían ido a Belén durante la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque según la Biblia, uno debe observar Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén. Entonces, si alguien enseña que Yeshua nació durante Sukkot, lo hace sin evidencia bíblica alguna. No existen versículos que nos digan nada acerca de la rotación sacerdotal y de cuándo Zacarías estaría sirviendo en el templo. En segundo lugar, ciertamente no habría ocurrido durante un censo si la fiesta de Sukkot estaba sucediendo al mismo tiempo. Eso hubiera generado una revuelta del pueblo judío en contra de Roma. Así que no existe la menor evidencia de que Yeshua haya nacido durante la fiesta de los tabernáculos. Bueno, lo que me gustaría hacer
en el tiempo que me queda es mirar otro pasaje de las Escrituras que apunta al Hanukkah. Sabemos que Hanukkah comienza al concluir el día 24 del noveno mes, y ese noveno mes se llama Kislev. Así que cuando termina el día 24, es cuando empezamos a encender la luz, la Hanukkah, recordando los 8 días de Hanukkah. Y lo que me gustaría que hagas es tomar tu Biblia y estudiar conmigo durante unos minutos, leyendo juntos la profecía de Ageo en el capítulo 2, solo unos pocos versos. Quiero compartirte que los nombres son importantes en las Escrituras. Los nombres tienen significado, y el nombre de Ageo proviene de la palabra hebrea Hag, que es una fiesta, un día señalado por la Biblia. Algunas de estas fiestas duran más de un día, como la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de los tabernáculos. Estas dos duran 7 días. Y lo que vemos aquí, vamos a leer Ageo, cuyo nombre, por cierto, significa mis festividades. Ahora, ¿a qué 2 festividades podría referirse el nombre de Ageo? Bueno, vamos a obtener la respuesta muy rápidamente. Ve conmigo al capítulo 2 de la profecía de Ageo, versículo 1. Noten lo que dice. En el séptimo, es decir, en el séptimo mes, en el día 21 del mes, o el 21º día del mes, así que vemos que este es un día especial, un día único, porque el día 21 del séptimo mes está dentro de la fiesta de los tabernáculos y tiene un nombre especial. Esto se confirma en el Evangelio de Juan, capítulo 7, donde se le llama el gran día de la fiesta de los tabernáculos. Se conoce en hebreo como Hoshana Rabbah, que significa la gran salvación. Y salvación es una palabra de reino. La salvación se relaciona con Dios poniendo las cosas en orden, en el orden del reino. Así que la salvación está relacionada con el reino de Dios. ¿Y qué dice aquí? Verso 1 del capítulo 2. En el séptimo, es decir, el séptimo mes, día 21 del mes, la palabra del Señor estaba en la mano, es decir, su palabra vino a Ageo, el profeta, diciendo. Y veremos que en el libro de Ageo, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, hay un énfasis en el templo, y más específicamente, en el santuario, lo cual probablemente se refiere al lugar santísimo. Avancemos por favor al verso 7 del capítulo 2, donde dice, Vei ger ashti. Esta es una palabra que se deriva del sustantivo para ruido. Muchas Biblias lo traducen como agitaré, y a veces, cuando agitas algo, se produce un ruido. Así que lo que tenemos es que Dios agitará, ¿y a quién agitará? Mira nuevamente el verso 7. Agitaré a todas las naciones, y estas naciones harán algo. Ellas van a venir, es decir, vendrán a Jerusalén, trayendo las cosas deseables, las cosas honorables. ¿Y qué dice la Escritura que Dios hará? Dice, a mitad del verso 7, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Así que estamos hablando del templo y, más específicamente, del lugar santísimo, indicando que ese lugar será lleno de gloria. ¿Qué significa eso? De la presencia de Dios. Pero no de Dios el Padre, sino del Mesías, Dios el Hijo. Y leemos ahora en el verso 9, que nos va a enseñar sobre gloria. Verso 9. Gadol yihiei kavod, habaid hase ha-aharon, lo que significa, grande será la gloria de este último templo. Ahora, la palabra para templo en Jerusalén
incluye el término Beit, que significa casa, y estamos hablando de la casa del Señor. Esa es una de las palabras para templo, casa. Y muchas Biblias no traducen esto correctamente porque lo interpretan lógicamente en lugar de simplemente traducirlo fielmente. Dice Habaid Hazeh Ha-Aharon. No dice este postrer templo, refiriéndose al que se construyó durante los días de Ageo, sino más bien dice literalmente este último, es decir, el último templo. Y de lo que habla es del templo durante el reino milenial. Y dice que este templo estará lleno de una gloria mayor que la primera. ¿Qué significa eso? Bueno, el primer templo fue glorioso, pero será eclipsado por el último templo, porque éste tendrá al Hijo de Dios. Este será un templo del reino, y su gloria será mayor, dice aquí. Y miren lo que dice al final del verso 9. Y en este lugar yo daré shalom. Sabemos que shalom significa paz, pero debemos entender el término correctamente. No se trata de ausencia de violencia o ausencia de guerra. Shalom está relacionado con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Mesías llevará a cabo en el reino milenial. Él llevará a cabo la voluntad justa de Dios Padre, la cual hará cumplir durante el milenio. Él gobernará con vara de hierro. Y tenemos una promesa que dice, Neum Hashem Zebaot, declara el Señor de los ejércitos. Y esa palabra declara es una palabra de promesa. Verso 10. Vemos que no solo hay un énfasis en el templo, sino un énfasis en una fecha en particular. Mira el verso 10. Y en el día 24 del noveno, es decir, del noveno mes, el mes de Kislev. Hanukkah comienza al concluir el día 24 del noveno mes. Y vemos aquí que hay un énfasis. En el día 24 del noveno mes, y vemos algo más. Mira el verso 15. Dice aquí, y ahora, y tenemos un modismo hebreo que significa, establece tu corazón, lo que realmente es una frase que quiere decir, presta atención, por favor. Dice, ahora, presta atención, por favor, desde este día y en adelante. Así que, desde este día 24 en adelante, ¿qué hay adelante? Justo esos 8 días de Hanukkah. Así que presta atención desde este día, el día 24, en adelante. Vemos que antes de que se pusiera una piedra en el santuario del Señor. Ahora vemos que esta fecha se relaciona con el santuario, con el lugar santísimo. ¿Y qué se nos enseña aquí? Bueno, leamos ahora el verso 18. Vemos esa misma expresión. Establece tu corazón. Es decir, presta atención, por favor. Desde este día y en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde este día, ¿y qué resulta único al respecto? Bueno, durante el período del segundo templo vemos que fue en ese día que completaron la colocación del fundamento para el santuario de Dios, para su templo. Y lo que se enfatiza es el lugar santísimo. Así que este es el día en que se completó el fundamento del templo. ¿Y qué más se nos dice? Bueno, mira ahora nuestro último verso, el verso 20. Y vino la palabra del Señor por segunda vez a Ageo. ¿Cuándo? De nuevo, en este día 24 del noveno mes, el mes de Kislev. Y, como sabemos, el final de ese día es Hanukkah. Y si seguimos leyendo, veremos que hay una insinuación en cuanto al Mesías y a lo que Dios hará para traer su paz, para traer su bendición, para traer su descanso. Y todas estas cosas, bendición, paz y descanso, son términos de reino. Y lo que podemos creer es esto.
Lo vemos también en el libro de Daniel. Vemos cómo el Mesías, Él va a regresar. La gente mirará al que fue traspasado, lo llorarán por 30 días y luego por 45 días adicionales. Bendito aquel que llega a los 1335 días. Vemos ¿qué va a suceder? Vemos que en ese tiempo Dios hará algo. Dios realizará la inauguración del reino. Y eso se hará realidad cuando el Mesías entre en el lugar santísimo y se siente en lo que se conoce como el propiciatorio, entre los dos querubines. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que Él gobernará allí, trayendo un reino de justicia. Por esto es que Hanukkah es tan importante, porque nos habla de cómo el Mesías establecerá su reino milenial. Y este reino milenial traerá al mundo 1000 años de justicia, donde se requerirá y se ejecutará la voluntad de Dios por medio de Yeshua. Hanukkah es un tiempo de gran importancia. Cierro con esto hasta nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga y Hanukkah Sameach. And Hanukkah Sameach. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.